Bien, buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a comenzar esta nueva sesión del curso de Verdad y Certeza. Eh, Quiero partir comentándoles que ustedes han estado recibiendo algunas de las correcciones. Todavía no está completo el proceso de corrección de la primera prueba. Y si alguno quiere eh, solicitar la corrección en algún punto, sobre algún aspecto de la prueba, el procedimiento que está indicado por lo más en el programa del curso, ustedes lo pueden consultar ahí, es el siguiente. Tienen un plazo de 2 semanas desde que reciben la evaluación. En este caso, eso se cuenta desde que reciben la evaluación completa, o sea que todavía no se cumplen las 2 semanas, porque es el momento en que ustedes tienen la información de la nota final que tienen en la prueba, cosa que va a suceder cuando la parte B de la prueba esté corregida. Entonces, desde entonces, ustedes tienen un plazo de 2 semanas para solicitar que se haga una corrección. Eso deben hacerlo enviándome a mí un correo electrónico con la indicación de cuál es la pregunta que ustedes creen que han tenido menos puntaje, con la explicación de por qué creen que deberían haber tenido más puntaje en esa pregunta, y deben hacer mención expresamente a lo que se indica en la pauta de corrección de la prueba. Esas son las condiciones. Yo normalmente lo que hago con esas correcciones es que las reviso al final. O sea, espero las 2 semanas y cuando tengo todas las solicitudes de corrección, ahí las veo todas, así que no las veo de manera inmediata cuando ustedes me la envían. Pero ese es el procedimiento, el mismo procedimiento vamos a seguir para la segunda prueba y de ahí en adelante. Bien, voy a compartir pantalla para que volvamos a considerar las cuestiones que estábamos tratando el día martes pasado. Entonces, ustedes recordarán que lo que estuvimos conversando la sesión pasada tiene que ver con las características centrales de una posición relativista acerca de la verdad. Esto es, posiciones que sostienen que el que una proposición sea verdadera o eventualmente falsa está determinado por la opinión, por la creencia que tenga algún sujeto respecto de esa proposición. No sé, estado de creencia, también hablamos de eso, es un estado que es neutral, es simplemente el hecho de aceptar una proposición como diciendo cómo son las cosas, eh, y es neutral respecto de qué tipo de evidencia, qué tipo de justificación, mejor o peor, tenga el sujeto que adhiere o acepta esa proposición. Por tanto, alguien puede creer una proposición teniendo muy buena evidencia, pues, teniendo conocimiento de que las cosas son tal como la proposición dice que son, o teniendo muy mala evidencia, o no teniendo evidencia, o teniendo evidencia en contra, pues, lo que sea, ¿no? Es neutral respecto de eso. Entonces, cuando se dice aquí creencia, se está indicando que, bueno, lo único que es relevante es que alguien adhiera o piense que esa proposición enuncia cómo son las cosas. Y eso puede darse con elementos de evidencia, elementos de justificación que pueden ser mayores o menores o nulos en un caso límite. ¿Bien? Entonces, una proposición es verdadera si solo si hay alguien que cree en esa proposición, y una proposición es falsa correlativamente si alguien cree que lo que dice la proposición no es el caso. Alguien me parece que está haciendo... Francisca Marina pregunta, si alguien no cree nada respecto de una proposición, ¿sí? ¿Se puede decir que no tiene valor de verdad? Exactamente. O sea, por esa razón, Francisca, es que si uno tiene una concepción relativista de la verdad, no vale el tercio excluso, ¿de acuerdo? Pues, para que valiera el tercer excluso, para toda proposición debe haber gente que creyese que esa proposición dice cómo son las cosas, y que hubiese gente que creyese que las cosas no son como la proposición dice que son, y puede haber perfectamente proposiciones respecto a las cuales no existe ninguna opinión, ¿de acuerdo? No, en fin, nadie tenga ninguna posición tomada, ¿no? Como si yo les dijese, no sé, ahora hay 10 alienígenas haciendo una fiesta en la galaxia de Sirio,
y están escuchando temas de Arjona, no sé, estoy inventando cualquier cosa. Tenemos una posición tomada al respecto. Entonces, debido a eso, es que eh, no se valida el principio de tercio excluso, ¿no? O sea, esta es una forma antivalista de teoría de la verdad, y lo que hemos conversado acerca de las características propias de una teoría antivalista valen también para este caso, ¿no? O sea, es un tipo de antivalismo, y eso se manifiesta, entre otras cosas, en lo que tú has planteado, ¿no? Estuvimos conversando la sesión pasada acerca de varias formas de antirrealismo recientes, algunas más antiguas, eh, para que vean que, bueno, que hay posiciones filosóficas que han sostenido cosas de ese estilo, o a lo mejor no explícitamente y no bajo la formulación que ustedes encuentran aquí, pero son posiciones de las que a lo menos se desprende o que dependen de una posición relativista de la verdad. Eso sucede con la posición que defendieron muchos sofistas en el siglo IV, perdón, sí, quinto y cuarto antes de Cristo en Grecia clásica. Es la posición que, según la evidencia que tenemos, la evidencia histórica que tenemos, que es indirecta, porque no tenemos libros que hayan escrito esta gente, pero sí tenemos reportes de otra gente acerca de lo que sostuvieron esos filósofos, de los llamados sofistas. Eh, es el tipo de posición que ha sido adoptada también por distintos filósofos e historiadores que adoptan alguna otra forma de relativismo histórico o una posición historicista, de acuerdo a la cual la verdad de una proposición está determinada por la opinión que se tenga respecto de esa proposición en una cultura, en un momento histórico. Entonces algo así como, bueno, hay cosas que son verdaderas para los egipcios, pero que no son verdaderas para, no sé, ¿no? La cultura islámica en el califato abasida, etcétera, ¿no? Es el tipo de posiciones que se desprenden y de las cuales dependen posiciones que hoy día se denominan constructivistas acerca del conocimiento. Eh, es también el tipo de concepción que se desprende y que está asociada a posiciones postmodernistas, ¿no? Y otras más. Bueno, entonces estuvimos conversando sobre eso. Y lo último de lo cual hablamos fue que, ¿por qué razón, esto ya fue planteado por Platón, una concepción relativista de la verdad, en los términos que hemos indicado, sería autorrefutante? O sea, la idea sería, ¿cómo es que una teoría de la verdad en estos términos implicaría su propia negación? Cual es un problema, digamos, importante para la posición filosófica, ¿no? Esto es, si suponemos que es verdadera, entonces es falsa. ¿Bien? Eh, y la idea central, voy a repasar esto nuevamente, pero la idea central es la siguiente, ¿no? Si lo que sostiene el relativista es cierto, si la verdad y la falsedad efectivamente consisten en lo que sostiene el relativista que son, entonces la proposición que enuncia en qué consiste la verdad, según el relativista, lo que aquí aparece como PR, es decir, esto es una abreviación de este enunciado, que es el principio relativista. ¿De acuerdo? Estamos diciendo, la verdad consiste en que alguien cree que lo que dice la proposición es el caso. ¿Okay? Entonces, yo aquí esto lo he abreviado como PR, como principio relativista, y la idea entonces es que vale para el principio relativista lo que dice el principio relativista. El principio relativista está anunciando en qué consiste la verdad de cualquier proposición, sin ningún tipo de limitación, y por tanto, el principio relativista, que es una proposición que enuncia en qué consiste la verdad, debe ser algo sobre lo cual vale el principio relativista. Entonces, si uno sustituye PR, que es una proposición, principio relativista, en esta fórmula de aquí, que es el principio relativista, vean ustedes que aquí lo que aparece como P es una variable, ¿de acuerdo? O sea que se lo puede sustituir por cualquier proposición. Lo que hacemos aquí en uno es sustituir esa P, que es una proposición cualquiera, por la proposición PF, ¿no? O sea, estamos aplicando el principio relativista sobre el principio relativista. Pero claro,
eso es algo que es lícito hacer si el relativista está sosteniendo que la verdad consiste en que alguien crea que las cosas son como una proposición dice que son. Y si es así, la proposición que dice que las cosas, la verdad cuando una proposición consiste en que las cosas son como alguien cree que las cosas son como alguien como dice que son, debe ser verdadera, sí, solo sí, etcétera, ¿no? Entonces eso es lo que estamos haciendo en este caso. Por tanto, si ustedes se fijan aquí en 1 y 2, en este argumento, lo que estamos enunciando es simplemente eh, lo que el relativista sostiene de manera general respecto de la verdad y la falsedad, lo estamos aplicando a un caso específico. ¿A qué caso específico? El caso específico del principio relativista, ¿de acuerdo? Que es una proposición. Eh, Perdón, aquí Francisca Marino pregunta, ¿qué era la E dada vuelta? Eso ustedes no lo saben. Bueno, a ver, eso es que yo suponía que esto ustedes lo saben en álgebra, pero en fin, esto es notación lógica y esto se lee, existe un S, en que S es una variable que está por un sujeto racional, tal que S cree que PF. Y PF, recuerden, es una abreviación del principio relativista, o sea, es esto de aquí. ¿De acuerdo? Yo, para abreviar las cosas, lo he puesto de esa manera. Entonces, PF es verdadero, sí, solo sí. Hay un sujeto S, un sujeto racional, que recuerdan ustedes que uno puede interpretarlo también como si fuese una sociedad completa o una cultura, tal que S cree que PF. ¿Bien? Y lo mismo vale para la falsedad. PF es falso si solo sí hay un sujeto S, tal que S cree que no PF. O sea que no es el caso lo que dice el principio relativista. Noten ustedes que ahora en 3, ¿no? O sea que lo que sucede en 1 y 2 es que estamos aplicando lo que sostiene de manera general el relativista acerca de la verdad y la falsedad para un caso específico. ¿Qué caso específico? El caso del principio relativista, que es una proposición. ¿Ya? Entonces, el principio relativista es falso sí, solo sí. Hay un sujeto que cree que no es el caso, que no sucede lo que dice el principio relativista. Noten ustedes que aquí estamos hablando de un sujeto cualquiera, ¿no es cierto? O sea que cualquier sujeto, hay a lo menos uno, da lo mismo quién. Por lo tanto, esto vale para el caso específico de mí, ¿de acuerdo? Yo lo que hago aquí en 3 es usar este principio 2, pero referido a el caso específico de un sujeto en particular, que soy yo, ¿no? Ahora, ustedes pueden hacerlo con usted o con quien sea. Y si uno está interpretando aquí el sujeto, cuya creencia o cuya opinión es relevante para determinar la verdad y la falsedad, como un sujeto colectivo, como una cultura, una sociedad completa, o algo por el estilo, bueno, habría que sustituirlo con un caso que sea relevante, ¿no? Entonces, la idea es que entonces que si lo que dice el relativista es tal como él sostiene que es, vale el principio que está indicado aquí en el número 3, que PR es falsa, el principio relativista es falsa, sí, solo sí, yo creo que no es el caso el principio relativista, ¿de acuerdo? Si yo pienso, creo la negación del principio relativista, eso se asocia a que PR es falso. ¿Y qué es lo que sucede? Que yo creo que el principio relativista es falso. O sea, de hecho, eso lo introducimos aquí como una premisa en 4. Yo creo que el principio relativista es falso. Y lo que está diciendo 3 es que PR es falso, sí, solo sí. Yo creo que no es el caso el PR. Como es un bicondicional, de aquí se siguen dos condicionales. Vale que si PR es falsa, entonces yo creo que no PR. Y vale que si yo no creo, si yo creo que no PR, entonces PR es falsa. Bueno, fijémonos en ese condicional, ¿de acuerdo? Es lo que está enunciado aquí. 5, que se deriva directamente del 4, ¿no? Un bicondicional implica condicionales en los dos sentidos, ¿de acuerdo? Eso es un bicondicional. Yo creo que no PR implica que PR es falsa. Pero vean ustedes que en 4 tenemos que, yo creo que no PR. Si ustedes se fijan en las proposiciones 4 y 5, 5 es un condicional y 4 tiene el antecedente del condicional. O sea, si ustedes se fijan aquí,
tenemos un razonamiento del tipo, mira, vale el condicional según el cual si A, entonces B, pero A, entonces B. Ese es el modo de razonamiento que ya hemos conversado, me parece, en sesiones anteriores. Se conoce en lógica como un modus ponens, porque si vale el condicional y se puede poner o afirmar el antecedente del condicional, se afirma también el consecuente de ese condicional. ¿De Si vale el condicional según el cual, si yo creo que no PR, entonces PR es falsa, y sucede que yo creo que no PR, entonces PR es falsa. Esa es la autorrefutación. Eh, a ver, aquí hay una pregunta de Francisca que no sé si estoy entendiendo bien. Dice Francisca, ahí se está planteando que el principio, el verdadero o falso, o que una proposición que se basa en el principio es verdadera o falsa. Eh, la proposición de la cual estamos diciendo que es verdadera o falsa, de acuerdo a la opinión de alguien, y en esto consiste la autorrefutación, es el enunciado del principio relativista. ¿De acuerdo? Siempre que aquí aparece PR, ustedes pueden, esto es una abreviación de esto de aquí. ¿Bien? Que P es verdadera si solo si existe un S tal que S cree que P. Entonces lo que estamos diciendo es que ese principio, el principio relativista, es verdadero en caso que alguien crea el principio relativista, y es falso en caso que alguien crea que no es el caso el principio relativista, que es falso el principio relativista. Por tanto, vale que si yo creo que no vale el principio relativista, que el principio relativista es falso. Eso es lo que está haciendo la autorrefutación. Ya, Francisca entonces ha entendido. Bien, entonces ustedes pueden ver que esta autorrefutación lo que está haciendo es explotar la idea de que la verdad y la falsedad son, si ustedes quieren, podemos decirlo así, extremadamente baratas, ¿no? Es muy barato conseguir verdad, porque basta con que algún patipelado crea que las cosas son como la proposición dice que son, una proposición cualquiera, y la falsedad también es muy barata, porque basta con que cualquier patipelado piense que las cosas no son como la proposición dice que son, para que las cosas no sean así. Entonces, como la verdad y la falsedad son tan baratas, ¿no? Lo que hacemos es cobrar la palabra al relativista y decirle, ya pues relativista, si la verdad y la falsedad son tan baratas, entonces tu teoría es falsa, pues, es súper barata decirlo. Basta con que yo lo piense, digamos, y eso automáticamente hace que tu teoría sea falsa. ¿Bien? Eso es básicamente lo que estamos haciendo en esta forma de autorrefutación del relativismo, que, a ver, claro, depende de un supuesto fáctico, que es que yo crea o que alguien crea que el relativismo no es el caso. Pero para eso, en fin, no es una cosa inusitada, eso es la situación normal. Digamos. Normalmente la gente piensa que el relativismo es falso, al menos para algún dominio. ¿No? Para algún tipo de hecho, no van a estar dispuestos a aceptar el relativismo. Y eso es suficiente para que entonces pueda desarrollarse el argumento. Si tienen preguntas sobre esto, por favor, hágala con toda confianza y podemos volver a explicar. ¿No? Eh, Francisca Mañana pregunta de nuevo, no entendí en el que se pasaba cuando dijo 5-4 modus ponens. Eso es lo que acabo de explicar, que si usted fija las premisas 4 y 5, son premisas en donde en 5 estoy enunciando un condicional. ¿Ya? O sea, por el momento, haz abstracción de qué es lo que aparece aquí y qué es lo que aparece acá. Aquí tengo un condicional, ¿de acuerdo? La flechita me dice que si esto es verdad, esto de aquí tiene que ser verdad. Y la premisa 4 lo que me está diciendo es que exactamente lo que aparece aquí en el antecedente es verdad. Luego vale el consecuente. Y eso es lo que aparece enunciado en 6. Esta es la forma de argumentación que, también como les he indicado, se conoce de manera general como un modus ponens. Esto es terminología, está en latín, terminología que viene de la escolástica medieval, que ha sido denominada en esta forma de razonamiento, y esa es la manera estándar en que se denomina.
Bien, entonces no sé si tienen más preguntas sobre esto, pero cuando ustedes se fijan en lo que sucede en las premisas 4 y 5, ustedes lo que ven ahí es que se está aplicando un modus ponens. Bien, entonces ustedes pueden darse cuenta que el relativismo tiene un problema importante porque es una posición autorrefutante, ¿no? En formas de antirrealismo más sofisticado que vamos a estar viendo en esta sesión y sesiones siguientes, esto no sucede. Ese es un tipo de problema que sucede con el relativismo. Claro, hay otros problemas en otras posiciones, pero este tipo de problemas no lo vamos a volver a encontrar en otras posiciones. Eh, ¿Y por qué sucede esto? Tal como le estaba indicando, eh, este problema aparece con el relativismo debido a que la verdad y la falsedad son extremadamente fáciles. ¿No? Como digo, basta la opinión de cualquiera y ya, listo. Entonces, como basta la opinión de cualquiera, bueno, basta mi opinión también, por tanto, se sigue también la falsedad del relativismo de que alguien como uno piensa que el relativismo no es el caso. Eh, bien, pero quiero que se fijen en el problema que vamos a ver ahora, que es un tipo de conexión que es importante que se tenga presente para otro tipo de concepciones que vamos a estar viendo más adelante. Eh, ¿Qué es lo siguiente? ¿No? Lo que vamos a hacer aquí es considerar el relativismo. Ven ustedes que aparece aquí enunciado el principio relativista, ¿de acuerdo? PF, ya, lo que denomina PF, principio relativista, pero en conexión con el principio de equivalencia. Si ustedes recordarán que una de las primeras cosas que yo les comenté en este curso es que la verdad, como quiera vaya sea entendida, tiene que satisfacer esta equivalencia según la cual P, sí solo sí, P es verdadera. ¿Ya? Y explicamos también, ustedes tienen que recordarse que este principio, que P sí solo sí, P es verdadera, lo que está conectando es, por una parte, lo que sea que está describiendo una proposición, con el hecho de que la proposición es verdadera. Recuerden ustedes también que en su momento yo les comenté que, claro, que cuando uno considera la proposición P versa acerca de lo que quiera que sea que está anunciando. Si sustituimos P, por ejemplo, por mi Sifusa es un gato, ¿ya? Y tenemos, por tanto, mi Sifusa es un gato, sí, solo sí, mi Sifusa es un gato es verdadero, o es verdad que mi Sifusa es un gato, ¿ya? Eh, Aquello de lo cual está hablando, lo que está describiendo, lo que está especificando el enunciado, Misifus es un gato, es algo que tiene que ver con Misifus. Estoy hablando de ese gato, ¿de acuerdo? Estoy enunciando del gato Misifus, de él que es un gato. Cuando en cambio yo estoy atribuyendo verdad a la preposición, comillas, Misifus es un gato, estoy hablando no directamente del gato Misifus, estoy yo haciendo una atribución a la proposición que dice que Misifus es un gato. ¿Okay? Eso es lo que está anunciando el principio de equivalencia, que hay una conexión entre estas dos cosas. Bueno, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿No? Noten ustedes que, dado que el relativista sostiene que la verdad de una proposición consiste en que alguien crea que lo que esa proposición dice es el caso, yo entonces puedo, conectando estos bicondicionales, sostener que para el relativista, si P es el caso, eso debe darse sí solo si hay un sujeto que cree que P. ¿Okay? O sea, esto, si ustedes quieren, es una consecuencia inmediata del principio de equivalencia. El relativista me está diciendo que la verdad de una preposición consiste en que alguien cree que las cosas son como esa preposición dice que son. Pero, debido al principio de equivalencia, si es verdad cierta proposición que dice que las cosas son de cierta manera, las cosas deben ser de cierta manera. ¿Okay? Entonces, eso es la conexión que estamos haciendo. Si ustedes se fijan,
tengo yo un bicondicional aquí que me conecta P es verdadero con aquello que el relativista dice que es aquello en que consiste la verdad. En la segunda premisa tengo yo el principio de equivalencia que conecta P con P es verdadero. La, la equivalencia lógica o el bicondicional es transitivo. ¿Qué significa transitivo? Bueno, que si tengo yo tres proposiciones A, B y C, y A si solo si B, o A es equivalente a B, y B es equivalente a C, entonces A tiene que ser equivalente a C. ¿Bien? Es un conectivo para el cual vale la transitividad. ¿Bien? Lo mismo vale para el condicional, en fin. Bueno, entonces, dado que vale la transitividad, tenemos este resultado, que es una aplicación inmediata del principio de equivalencia. El relativista debe sostener que, y debe sostener, porque si no, no estaría elaborando una posición sobre la verdad, estaría haciendo otra cosa, ¿no? Que para una proposición P cualquiera, P si solo si hay un sujeto S tal que S cree que P. ¿Okay? Entonces, lo que quiero es, una vez visto esto, ¿no? Que es, si ustedes quieren, a ver, recordar lo que hemos mencionado antes de manera como general, pero ahora para un caso específico, ¿no? Considerar lo que está anunciado al principio de equivalencia, pero pensando ahora en la manera que el relativista entiende la verdad, ¿no? Piensen ustedes en la situación en donde, por ejemplo, hasta un ejemplo cualquiera, ¿no? En el siglo XIII, en las comunidades intelectuales y científicas en el occidente latino y también en los grandes centros de conocimiento islámico, eh, también es la opinión que ustedes hubieran encontrado eh, entre los sabios judíos de la época que vivían tanto en la cristiandad latina como en la cultura islámica. Era algo generalmente aceptado que la Tierra se encuentra en el centro del universo. Eso era lo que había sido explicado por la astronomía tolemaica, era el punto de vista que se había heredado de la antigüedad clásica, que fue defendido por Platón, por Aristóteles, por Eudoxo, por todos los sabios alejandrinos, dentro de los cuales se encuentra Ptolomeo, y había sido después aceptada por todo el mundo. Pero antes de eso, Francisca tiene una pregunta sobre la transitividad. A ver, Francisca, una relación se dice transitiva cuando, de manera general, no, no solamente en el caso, cuando el hecho de que si tengo tres elementos, A, B y C, si A está en la relación R con B y B está en la relación R con C, esto implica que yo puedo conectar directamente A con C. Hay todo tipo de casos de relaciones de qué sé yo, transitividad, qué sé yo, estar a la izquierda de, por ejemplo, ¿no? Si Juan está a mi izquierda y Pedro está a la izquierda de Juan, entonces Pedro está a la izquierda mío, etcétera, ¿no? O sea, hay muchos casos de relaciones que satisfacen la transitividad, ¿no? Otras que no, por ejemplo, ser papá de. Si Pedro es papá de Juan y Juan es papá de Diego, Pedro no es papá de Diego. Bien, para ese caso no vale la relación no vale la transitividad. ¿Qué es lo que sucede aquí? Tenemos un tipo de conexión entre proposiciones que se conoce como, que es el bicondicional. Bien, eso que se lee como sí, solo sí, o es equivalente a, es un tipo de relación entre preposiciones. Y para el bicondicional vale la transitividad. Eso es lo que estamos explotando aquí. Lo que estamos explotando aquí es que esta doble flechita, el bicondicional o la equivalencia, es transitivo. Entonces, si P tiene esas relaciones equivalentes a P es verdadero, y P es verdadero es equivalente a que hay un S tal que S cree que P, por transitividad se sigue que P es equivalente a que hay un sujeto S tal que S cree que P. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Ok? Bien, pero déjeme volver entonces al ejemplo que le estaba, que le estaba dando. O sea, es un hecho histórico que hasta el siglo XIII y en realidad está bien entrado después del comienzo de la modernidad, el punto de vista
generalmente aceptado. O sea, yo en esa época, siglo XIII, no sé de excepciones a esto, pero la idea era que la Tierra se encuentra en el centro del universo y que los restantes cuerpos celestes se encuentran orbitando alrededor de la Tierra. Por supuesto, había un problema enorme por tratar de ver cómo diablos es que eran esas órbitas, digamos, y dado lo que uno observaba, los planetas, etcétera. Pero esa es la opinión generalmente aceptada por todo el mundo. Digo, no había eso, ustedes no encontraban ninguna diferencia si estaban en Bagdad, o si estaban en el Cairo, o si estaban en París o Oxford. Todo el mundo iba a decirle exactamente lo mismo. Ahora, noten ustedes que para el relativista, la verdad de una proposición consiste en que haya alguien que piensa que las cosas son como la proposición dice que son. Bueno, ¿qué es lo que sucede? En el siglo XIII, la opinión de todo el mundo, ¿no?, era que la Tierra se encuentra en el centro del universo. Ahora, ¿qué implica eso? Bueno, que es verdad que la Tierra está en el centro del universo. ¿Y qué implica eso? Que la Tierra está en el centro del universo, ¿de acuerdo? Porque la verdad satisface el principio de equivalencia. Lo que estamos diciendo es que una es relativista y constatamos que en el siglo XIII la gente creía sinceramente, y además, hay que decirlo, con buenas razones, digamos. O sea, si yo lo viviera en el siglo XIII, yo hubiera pensado lo mismo, digamos, porque no es que usted decirle, no, están equivocados si en realidad, si de dónde, la evidencia que había, que estaba disponible, indicado en ese sentido. Entonces, en fin, era racional lo que estaban haciendo, ¿no? No era una tropa de estúpidos que fueron todos así, la tipa está en centro de no, era la posición defendible racionalmente. Bueno, la opinión prevalente era que la Tierra se encuentra en el centro del universo. Si uno es relativista, lo que uno tiene que sostener entonces es que en el siglo XIII es verdad que la Tierra se encuentra en el centro del universo. ¿De acuerdo? O sea, vale esto, ¿no? Pero como vale esto de aquí, eso, por decir, esto no es simplemente una situación en donde la gente cree que la Tierra se encuentra en el universo y están equivocados. Por si así nosotros estaríamos inclinados a describir la situación. Es decir, en el siglo XIII la gente pensaba que la Tierra se encuentra en el centro del universo, pero ya estaban equivocados, digamos, y pobrecitos, digamos, no, en fin, no tenían telescopio, en fin, le faltaban muchas cosas que entender y estaban equivocados. No, pues viejo. Si uno es relativista, lo que uno tiene que sostener es que si la opinión del siglo XIII es que la Tierra está en el centro del universo, es que la Tierra está en el centro del universo. Eso es lo que estamos sosteniendo. O sea, y entiéndalo bien, esto hay que darlo exactamente. No es que ellos piensen simplemente que la Tierra está en el centro del universo, ¿de acuerdo? La Tierra, el planeta Tierra, está en el centro del universo. No solamente eso. Ustedes pueden considerar un tiempo posterior. Por ejemplo, pensemos en el siglo XVII, fines del siglo XVII, en realidad, después de la segunda mitad del siglo XVII, debido al trabajo de, en fin, los grandes nombres que conformaron la ciencia, el surgimiento de la ciencia moderna, de Galileo, bueno, estaba Copérnico, Kepler, Galileo, Newton, Descartes, etc. Se hace prevalente el punto de vista que aceptamos hoy día, según el cual la Tierra no se encuentra en el centro del universo. La Tierra se encuentra orbitando alrededor del Sol. Bueno, la opinión prevalente pues, en el siglo XVII es que la Tierra no está orbitando alrededor del universo. No se encuentra en el centro del universo. ¿Okay? Ahora, si uno es relativista, nuevamente, esto no es simplemente que la gente tiene la creencia, ellos piensan que la Tierra está orbitando alrededor del Sol. Si ellos tienen esa opinión, entonces es verdad que la Tierra está orbitando alrededor del Sol. Esto es, en virtud del principio de equivalencia, la Tierra está orbitando alrededor del Sol. ¿Cierto? O sea, tenemos que recordar esto. Si una proposición es verdadera,
las cosas deben ser tal como la proposición dice que son. ¿Bien? Si en el siglo XIII es verdad que la Tierra está en el centro del universo, la Tierra está en el centro del universo. Si en el siglo XVII es verdad que la Tierra no está en el centro del universo porque está orbitando alrededor del Sol, en el siglo XVII la Tierra no está en el centro del universo porque está orbitando alrededor del Sol. ¿Okay? Entonces, a ver si entienden el punto al cual voy. Es que los cambios de opinión que ha tenido nuestras comunidades científicas entre el siglo XIII y el siglo XVII no son simplemente cambios de opinión. Lo que han generado es un cambio cósmico. O sea, estaba la Tierra en el centro del universo y después, debido a los cambios de opinión, la Tierra es arrancada del sitial en el cual se encuentra y es arrojada a girar alrededor del Sol. ¿Y todo eso debido a qué? A nuestros cambios de opiniones. Ahora, a ustedes les puede parecer que esto estoy diciendo es absurdo, pero viejo, es lo que se sigue del relativismo. ¿Bien? Eh, eh, Creo que esto también ayuda a entender por qué razón algunas personas hacen formulaciones que son relativistas, pero sin tener muy en claro las consecuencias que se siguen, ¿no? Y es porque, creo yo, y voy interpretando de manera caritativa lo que están haciendo, más bien la posición, pienso en filósofos historicistas, digamos, algunos de los cuales yo les tengo mucho aprecio, pero es como que no tienen mucha conciencia de esto, más bien diciendo, mira, aquello de lo cual se trata es, ¿qué es lo que los miembros de una cultura piensan que es verdadero? Ah, ya, perfecto, eso no hay ningún problema. Claramente, al siglo XIII, la gente pensaba, sinceramente, de que era verdad que la Tierra se encuentra en el centro del universo. Pero no era verdad que la Tierra está en el centro del universo. La Tierra no está en el centro del universo. ¿Verdad? Ahora, si uno hace el paso y dice, no, la verdad consiste en la opinión prevalente en una cultura, entonces tiene que ser verdad que la Tierra está en el centro del universo. Y eso es que la Tierra está en el centro del universo. ¿No? Bien, pero no sé si tiene alguna pregunta ulterior sobre esto. O sea, el punto que quiero indicarle es que el principio de equivalencia es una cosa que hay que tomarse muy en serio. Eh, eh, y, eh, y también tengan ustedes en cuenta estas cosas populares que aparecen cuando la gente dice, bueno, mi verdad es que, ¿qué es lo que es eso? O sea, una cosa, uno puede interpretarlo creativamente diciendo, bueno, es lo que tú piensas que es la verdad, ¿ok? Ya, bueno, pero a lo mejor eso no es verdad, digamos, ¿no? Y no tiene ningún sentido decir, mira, mi verdad es que, no sé, digamos, ¿no? Los gatos son feroces y maléficos, y la verdad de Pedro es que los gatos son animales benéficos. No, viejo, o sea, por supuesto, son tus opiniones, digamos, pero si tú quieres sostener que esto es aquello en lo cual consiste la verdad, esto es la escoba, digamos, ¿no? Es ininteligible lo que está sosteniendo. O sea, en fin, yo eso se lo digo a mis alumnos de filosofía, pero también se lo diré a ustedes, ¿no? O sea, en fin, no quiero escuchar esa expresión en su boca, por favor. Bien, ¿preguntas? ¿No hay ninguna pregunta? Las teorías relativistas de la verdad, que ustedes ven, hay una variedad importante, digamos, tenemos distintas maneras de interpretarlo, se ha manifestado de formas distintas. Eh, a Francisca me dice, las creencias pueden planear. Nociones relativistas, sí, po. Allá el relativista, digamos, pero claro, las creencias mueven planetas. Y algo así como, claro, en el siglo XIII la gente no creía que había galaxias. En el siglo, a ver, las galaxias, ¿cuándo fueron descubiertas? Me parece que esto surge a fines del siglo XVIII. Eh, entonces, algo así como que antes del siglo XVIII no había galaxias. Después del XVIII sí, porque la gente creía que había galaxias. Antes del siglo XVIII nadie pensaba que había galaxias. Entonces no era verdad que había galaxias. Claro, tampoco era falsedad,
Era falso que había galaxias, porque nadie tenía la opinión en contra de que había galaxias. No había nadie que pensase que no había galaxias, pero nadie pensaba positivamente que había galaxias. Entonces no había galaxias, ¿verdad? Eh, Después del siglo XVIII, entonces, ahora sí hay galaxias. O sea, si ustedes se dan cuenta de la cantidad de consecuencias que tiene esto y por las razones por las cuales la teoría relativista es, y no puedo ocultárselo, muy débil, ¿verdad? Entonces, las teorías antirrealistas que vamos a estar viendo a partir de ahora son teorías antirrealistas que son bastante más razonables que esas posiciones. El relativismo, dado que hace que la verdad y la falsedad sean, como les decía, tan baratas, también genera automáticamente muchas dificultades de este estilo como hemos estado indicando. Eh, por eso es conveniente que veamos ahora otras formas de teorías antirrealistas de la verdad. Entonces, la segunda gran familia que yo quería discutir y conversar con ustedes es el de las teorías llamadas verificacionistas de la verdad. Esto es, se trata de teorías que, si lo vamos a expresar de una manera breve, como en un eslogan, lo que están sosteniendo es que la verdad es verificación. O sea, que el que una proposición sea verdadera tiene que consistir en que nosotros nos damos cuenta de lo que se enuncia en la proposición. Tenemos evidencia, tenemos justificación de lo que se enuncia en la proposición. ¿Okay? Ahora, ¿qué diferencia tiene esto con el relativismo? Bueno, que en el relativismo no se requiere ninguna evidencia ni justificación. Basta con que yo crea que las cosas son así para que sean así. Aquí no. No basta con que cualquier patipelado crea que las cosas sean así. Lo que se requiere es que tengamos justificación para hacerlo. Y el tener una justificación es una cosa objetiva, ¿de acuerdo? Consiste en tener algo que sustantivamente sea epistemológicamente relevante para una proposición. No basta con que yo crea que es relevante, ¿no? Entonces, si alguien cree que puede, no sé, digamos, ¿no? Tener creencias confiables acerca del futuro, consultando, no sé, digamos, a una bruja que le lee las cartas o no sé, digamos, ¿no? Eh, bueno, eso no hace que esté justificado, digamos. Ahora, si él cree que está justificado, peor para él, digamos, ¿no? Bien. O sea que esta es una manera, un tipo de concepción antirrealista en donde la verdad está conectada a nuestros estados epistémicos, pero no es cualquier estado epistémico. Son estados epistémicos suficientes para conferirnos justificación. Y eso es algo objetivo y algo que puede ser muy demandante. ¿Bien? Bueno, entonces, ustedes pueden aquí constatar que, tal como enunciamos para el caso del relativismo, en que expresamos esta idea central, como es que la verdad tiene que ver con creencias que tengan los sujetos, eh, en las posiciones verificacionistas, que son, no es una, como vamos a ver, hay una paleta de distintas alternativas, la verdad o la falsedad de una proposición consisten en que se posea, si alguien, algún sujeto racional, posea evidencia que hace racionalmente aceptable que P. ¿Bien? Y la proposición, una proposición P es falsa cuando hay alguien, algún sujeto, que posee evidencia que hace racionalmente aceptable que no P. ¿Bien? Ahora, la idea entonces es que, insisto, no basta la mera creencia que tenga alguien sobre, la opinión que tenga alguien sobre una proposición. Lo relevante es la evidencia que hace que esta persona, este sujeto, esté racionalmente justificado en creer que P. ¿Bien? Entonces, si ustedes quieren, uno puede entenderlo así, ¿no? Es el componente que sostenía el relativista más un componente epistémico, un componente de justificación y de evidencia, que es muchísimo más fuerte que cualquier cosa que hace el relativista, ¿no? Alguien había planteado también el tema diciendo, bueno, pero para el relativista entonces, bueno, si yo creo que P y Juan cree que no P, entonces P y no P. Sí, efectivamente pasa eso. Cuando vemos aquí, esto ya no es tan fácil, ¿no? Porque, claro,
para que sea P verdadero, y para que P sea el caso, tengo que tener evidencia que me haga racionalmente justificado en creer que P, ¿no? Eh, Bien, entonces, noten ustedes también algo que ya he indicado varias veces. Verdad y falsedad son dos nociones hermanas, son las dos caras de la misma moneda, van siempre juntas. Si la verdad consiste en poseer evidencia que hace que uno esté racionalmente justificado en aceptar que P, entonces el que P sea falsa ha de consistir también en que alguien ha de poseer evidencia que lo haga racionalmente justificado en aceptar que no P. Noten ustedes también, a propósito de lo que Francisca me parece preguntó hace un momento atrás, que dado que se entiende la verdad y la falsedad de esta manera, no vale el tercio excluso. ¿Bien? ¿Por qué no? Bueno, porque perfectamente puede haber una proposición para la cual no tengamos evidencia que haga racionalmente aceptable que P, y tampoco tengamos evidencia que hace racionalmente aceptable que no P. Así que lo que hablamos en su momento, de que aquí en fin, lo que vale es lógica intuicionista, no vale lógica clásica, sigue valiendo perfectamente para las concepciones verificacionistas en general, ¿no? Eh, Bien, noten ustedes que también pasa aquí una cosa importante. O sea, una primera cosa que ustedes pueden notar de inmediato aquí es que la verdad no es gratis. Aquí. Si por acaso el relativismo, la verdad era gratis, bueno, aquí no. La verdad no es gratis. La verdad está ligada a verificación, pero el que uno tenga una verificación por una proposición depende de factores sustantivos y epistemológicamente relevantes. ¿Okay? Bien, entonces lo que tenemos es que verdad eh, tiene un componente subjetivo, si ustedes quieren, porque es que un sujeto tiene que tener evidencia de algo, pero tiene que tener evidencia de algo. Y eso no es algo que dependa de la opinión de cualquiera. ¿Okay? Noten ustedes cómo, y esa es una gran ventaja, digamos, un elemento que ha hecho este tipo de concepciones atractivas para filósofos, para muchos filósofos, es que lo que quiera que sea en que consista la verdad, el tipo de evidencia y de justificación que es constitutiva de la verdad de una proposición, es el mismo tipo de evidencia que hace que nosotros estemos legitimados para aseverar algo. ¿Se acuerdan que en su momento yo les comenté que las teorías antirrealistas del significado se suelen denominar teorías que entienden el significado como condiciones de aseveración, como assertivity conditions? Bueno, es por eso, ¿no? Entonces la idea es que cuando consideramos las prácticas lingüísticas que nosotros efectuamos todo el tiempo, o sea, el tipo de prácticas que nosotros seguimos cuando decimos y comunicamos cosas a otras personas, o cuando recibimos y se nos dicen cosas, ¿no? Y pensamos en los criterios que nosotros utilizamos para evaluar la corrección de esos actos de comunicarnos, ¿no? Es decir, cuando evaluamos si lo que alguien dijo lo dijo correctamente o no, estamos suponiendo que ese acto de habla, el acto de decir algo, tiene ciertos requisitos, y entre esos requisitos, por lo menos, un requisito central es que esa persona tiene que tener justificación adecuada para lo que está diciendo. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Que aquellos mismos elementos epistémicos, que son los que determinan que un acto de aseveración sea correcto, o sea, el mismo tipo de criterios que determinan que nuestros usos lingüísticos sean adecuados, sean correctos, sean aceptables, sean justificados, son los elementos epistémicos que determinan que una proposición sea verdadera y sea falsa. ¿Sí? No es una cosa, por decirlo de otra manera, ¿no? La verdad y la falsedad no son cosas que trasciendan, que vayan por encima, que vayan por fuera de
el tipo de criterios que nosotros ya estamos aplicando todo el tiempo cuando estamos diciendo cosas, comunicando cosas, cuando se nos están comunicando cosas y cuando estamos, por decirlo así, intercambiando comunicativamente con otras personas. Y esos mismos criterios de corrección son los que determinan la verdad y la falsedad. Francisca pregunta de nuevo, ¿y cómo se relaciona el principio de cognoscibilidad con esto? Bueno, la evidencia es más o menos inmediata, la conexión es más o menos inmediata, Francisca. Piensa tú que si la verdad, y comparativamente la falsedad, no trasciende esos criterios de corrección que nosotros utilizamos para determinar si es que lo que uno ha hecho algo correctamente cuando ha aseverado algo, entonces la hipótesis de proposiciones cuya verdad o falsedad no sea cognoscible para nosotros, no tiene sentido, ¿no? Por eso así, si la verdad de una proposición consiste en el hecho de que tengamos esa evidencia que nos legitima para aseverar esa proposición, ¿cómo podría haber una proposición que sea verdadera y que nosotros no podamos saber que es verdadera? Es una proposición para la cual no habría condiciones en las cuales nosotros podríamos aseverarla correctamente. O sea, vale también, o sea, eso que hablamos de manera general en su momento sobre el antiguo, vale también para este caso. Eh, un filósofo que sostenga esto que estamos indicando, que la verdad consiste en un tipo de verificación, en aceptabilidad racional, etcétera, es un filósofo que no puede admitir la hipótesis de eh, proposiciones cuya verdad o falsedad sea incognoscible para nosotros. Nuevamente, ¿por qué? Eh, el, el, el carácter de verdadero o falso de una proposición viene dado por el tipo de evidencia que nos hace estar legitimados, autorizados, para aseverar esa proposición. Entonces, por decirlo así, una proposición que sea verdadera o falsa, pero que nosotros no tengamos cómo saber si es verdadera o falsa, es una proposición que nosotros nunca vamos a poder hacerla objeto de nuestra aseveración, ¿no? Entonces, bueno, en el texto que, ¿se acuerdan ustedes que les dije un texto la semana pasada? A la última parte que les dije que eso no le prestarán tanta atención, pero si alguno de ustedes lo vio, habrá visto que lo que parecía ahí eran justamente argumentos que explotaban esto, ¿no? Argumentos que se deben fundamentalmente a Dummett, a Crispin Wright, y que tienen su conexión en algunas cosas que aparecen en Wittgenstein. La idea es que eh, una, una oración que está anunciando algo que nosotros no tenemos cómo determinar si es verdadera o falsa, es una oración que no tendríamos cómo usar, que no tendríamos cómo comprender, y que, bueno, entonces la idea es que no tiene mucho sentido una oración de ese estilo. Pues sí, es como te dijera, mira, aquí tengo un martillo, pero es un martillo inutilizable como martillo. Bueno, no es martillo, digamos. Aquí la idea es más o menos semejante, ¿no? Cuando hablamos del significado de oraciones, la idea es que ese significado debe ser algo que nosotros debemos poder comprender, que nos debe permitir usar correctamente esas proposiciones. Bueno, si tenemos oraciones que están anunciando cosas que sencillamente no somos capaces de verificar de ninguna manera, entonces, ¿cómo podríamos usarlas, ¿no? Bueno, entonces, ustedes pueden ver que sin querer meterme en detalle, yo también les adelanté en alguna sesión anterior que en el siglo XX, una justificación que fue aducida por varios filósofos para posiciones antipolistas globales fueron consideraciones de filosofía del lenguaje. Son estas que les estoy diciendo. Y eso lo hizo expresamente Michael Dummett, Crispin Wright y Hilary Putnam, en particular, ¿no? Fue también una cosa como los años 70, 80. Eh, pero ese tipo de cosas se han sostenido. Pero bueno, ustedes pueden darse cuenta entonces que lo que se está sosteniendo el filósofo que identifique verdad con verificación es que el tipo de justificación que
nos legitima para aseverar algo, es también lo que hace que ese enunciado sea verdadero, o eventualmente falso, digamos. O sea, lo- lo- los, los criterios, la evidencia que nos legitima para rechazar algo, son también lo que determina que esa proposición sea falsa, ¿no? Y por eso, verdad y falsedad no trascienden la evidencia. O sea, no, no es algo, no es un carácter que pueda tener una proposición por sí misma con independencia de la evidencia que nosotros podamos tener para esa proposición. ¿Bien? Yo le estaba adelantando de que hay una variedad de posiciones filosóficas que han sido verificacionistas en este sentido que estamos indicando. Eh, por ejemplo, un tipo de posición que ha adoptado, pero también, no es que uno pueda decir que es una posición, pero en fin, pero es una corriente intelectual de mucha influencia, especialmente en Estados Unidos, que se denomina el pragmatismo. O sea, el pragmatismo que surge en Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX, y que tiene, en fin, hay todo tipo de posiciones, digamos, que se han defendido en torno al pragmatismo, pero un tipo de posición defendida dentro del pragmatismo, y que es una forma de teoría verificacionista de la verdad, es la que ustedes encuentran defendida en autores como John Dewey o William James. Eh, por ejemplo, John Dewey sostiene que la verdad es warranted assertibility. O sea, si ustedes se cuenta, lo que estaba diciendo hace un momento atrás acerca de la aseverabilidad está conectado con esto. Warranted assertibility es aseverabilidad, o sea, el carácter en virtud del cual uno puede aseverar algo que se encuentra garantizado. ¿Garantizado por qué? Eso es warranted. Garantizado por la evidencia. Es decir, ¿qué es lo que es la verdad? Es aquel carácter que tiene una proposición en virtud del cual, dada la evidencia que poseemos para esa proposición, estamos legitimados en aseverarla. ¿Ya? Eso es típicamente una concepción verificacionista de la verdad. Eh, y otro tipo de teoría o concepción verificacionista de la verdad es la que ustedes pueden encontrar en los filósofos neopositivistas de la primera mitad del siglo XX. ¿No? Vamos a hablar más de estos señores, porque son importantes para la concepción de la ciencia que se ha tenido en el siglo pasado y de ahí en adelante. Entonces, la reflexión filosófica acerca de la naturaleza de la ciencia fue enormemente impulsada por estos filósofos, los llamados neopositivistas, o también se los denominó en su momento positivistas lógicos. Ahora, los positivistas lógicos, estos señores, sostenían que cuando uno quería considerar qué significado tiene una oración, hay oraciones, por supuesto, que pueden ser verdaderas automáticamente en virtud del significado de los términos que la componen. O sea, son proposiciones que no necesitamos recabar evidencia empírica para saber si son verdaderas o falsas. Simplemente entendiendo lo que dicen esas oraciones, nos damos cuenta que están anunciando proposiciones verdaderas. Solamente en virtud de su significado. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, no sé, los solteros son no casados, ¿ya? Todos los colocolinos son colocolinos. ¿Ya? Ningún hincha de Universidad de Chile no es un hincha de la Universidad de Chile. Bueno, todas estas cosas que estoy diciendo son proposiciones que resultan automáticamente verdaderas en virtud del significado de los términos que lo componen. ¿Bien? Bien. O sea, parte del significado de ser soltero o no estar casado. Por tanto, si yo digo, mira, los solteros son no casados, eso es algo que yo voy a saber automáticamente simplemente entendiendo qué dice en la proposición. ¿Okay? No necesito hacer una encuesta para enterarme de que los solteros son no casados. Tengo que decirle, a ver, ¿es usted casado? ¿Sí? ¿Es soltero? No. Ah.
¿Y es usted soltero? ¿Sí? ¿Se ha casado o no? Oh, se sabe con independencia de la experiencia. Pero cuando se trata de enunciado que no tiene esta característica, ¿de acuerdo? Esto es lo que se llama enunciados sintéticos, ¿ya? Porque para así como que estamos diciendo algo de algo y eso es algo que tenemos que postular y no es simplemente que lo que estamos diciendo de algo está contenido en el concepto de de lo que estamos tratando. No se trata de oraciones sintéticas, o sea, oraciones en donde no sucede esto que les estoy indicando. eh, los neopositivistas decían, ¿en qué consiste el significado de este enunciado? Es el conjunto de condiciones que permitirían verificar empíricamente el enunciado. Algo así como, bueno, ¿en qué consiste que hay corriente eléctrica por el cable? Bueno, consiste en el conjunto de circunstancias por las cuales nosotros podríamos verificar empíricamente que hay corriente por el cable. ¿Verdad? El significado está asociado a sus condiciones de verificación. El enunciado, hay corriente eléctrica por el cable, consiste en esa evidencia por la cual yo puedo constatar que hay corriente por el cable, empíricamente. ¿No? El contenido, por decir, de la proposición, no sé, digamos, ¿no? El universo está en expansión, consiste en el conjunto de observaciones o constataciones experimentales por las cuales nosotros podemos llegar a enterarnos de tal cosa. Eh, y claro, los neopositivistas cuando propusieron esto, lo hacían diciendo que, pensando en lo siguiente, que los enunciados que no tienen verificación empírica, o sea, enunciados para los cuales no tenemos cómo constatar empíricamente que son verdaderos o falsos, son enunciados que para ellos no tienen sentido. O sea, por ejemplo, todo lo que dice la metafísica para ellos no tiene sentido y caía en este campo, ¿de acuerdo? O sea, que todo lo que estoy diciendo yo son básicamente puros cháchara que no significa nada, así como bla, 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 es lo mismo, digamos, ¿no? Es que la verdad, que no sé qué, bla, 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 no significa nada. Sobre el neopositivista, defendían típicamente una forma de antirrealismo verificacionista acerca de la verdad. Bien, estamos ya más o menos en la hora, así que voy a seguir el próximo martes. Vamos a hablar sobre otras formas de verificacionismo, como, bueno, les había adelantado algo sobre Dammett, y las concepciones coherentistas, que esto sí requiere que las consideremos con un poquito más de detención. Son muy interesantes sistemáticamente y son también teorías que han sido defendidas en los últimos 2 siglos, bastante. Bien, entonces, si les parece, vamos a quedar en este punto. Francisco Marino tiene preguntas sobre el enunciado sintético. Bueno, volvemos a esto el día martes, Francisca, no hay ningún problema, ¿no? ¿Y qué pregunta alguien más que Francisca? Si Francisca es la única que pregunta. ¿Okay? Les pido entonces que voy a dejar de grabar porque